Muy buenas noches, estimados estudiantes del sexto perito contador. Para mí es un gusto presentarles este video que nos ayudará a resolver la guía número 4 de la unidad 1 del curso de estadística descriptiva. Bien, recordemos que para el envío de esta guía debemos hacerlo a través de Facebook en el Messenger correspondiente. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre las clases de muestras o los tipos de muestreo que podemos utilizar a la hora de realizar una investigación estadística. Primeramente tenemos el tipo de muestreo por conveniencia, que es un muestreo no aleatorio. En este caso, el investigador selecciona el grupo objetivo determinado, lo cual presenta pues cierta manipulación por parte del investigador y lo que en algún momento puede llegar a comprometer la confiabilidad del estudio. Luego tenemos cuando el muestreo es aleatorio. ¿Qué quiere decir la palabra aleatoria? Que todos los elementos que seleccionamos tienen la misma probabilidad de ser escogidos en nuestro estudio. Recordemos que para motivos de funcionabilidad del estudio es necesario establecer una muestra. El tamaño de una muestra entonces va a ser uno de los principales factores que debemos de considerar a la hora de realizar un estudio. En cuanto al muestreo, bueno, tenemos primeramente el muestreo seleccionado al azar, que es conocido como el aleatorio simple. Y cuando existen también elementos en forma consecutiva, puede ser un muestreo aleatorio sistemático. ¿Dónde se da esto, por ejemplo? Imagínense que estamos investigando el uso de un sistema como puede ser el Transmetro o el Transurban. Entonces nosotros nos dedicamos a sondear, a encuestar o entrevistar a los usuarios que abordan el medio de transporte que escojamos. Puede ser a hora pico, pero cuando es aleatorio sistemático quiere decir que podemos escoger de las personas que acuden a cierta y determinada parada a los que lleguen de 5 en 5 o de 10 en 10. Esto quiere decir que escogeríamos al primero, luego por ejemplo el número 5, luego el número 10, al número 15, etcétera, etcétera, utilizando un tipo de muestreo aleatorio siempre, pero sistemático, a través de un proceso de escogencia. Pero el primero que vamos a abordar es el muestreo aleatorio simple. Quiere decir que vamos a seleccionar de un grupo determinado muestras al azar, que tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Bien, en este caso, ¿sí?, las características que debe de reunir una muestra para que sea confiable debe ser representativa, debe tener un tamaño idóneo y, por supuesto, que debe de intervenir el azar. En cuanto al tamaño de la muestra o al tamaño de la población, deben de guardar una relación. Y en algún momento vamos a hablar, en este caso, en esta oportunidad, de lo que son estratos. ¿En qué consisten los estratos? Pues en estadística no es más que dividir la muestra en grupos determinados, de acuerdo con ciertas características. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, el cual ustedes deben de complementar, que nos dice que se requiere investigar acerca de los salarios de los trabajadores de las panaderías de la ciudad. Para ello necesitamos seleccionar una muestra del 20%. Es decir, que nuestra muestra debe de incluir únicamente el 20% de la totalidad de las panaderías que hay en la ciudad, dividiéndolas en estratos o categorías. Esto ya depende mucho del tipo de investigación. Cada estrato es un subgrupo, el cual podemos nosotros clasificar
Por ejemplo, una categoría A podría ser panaderías de primera línea, la categoría B, panaderías de segunda línea, y una categoría C podrían ser panaderías populares. Si nosotros notamos acá, en la categoría A hay 300 panaderías, en la categoría B 450 y en la categoría C 550, lo que nos daría un total, algo que ustedes tienen que completar, de 1.300 panaderías. Ahora, ¿qué significa? Recordemos que esta sería la población de panaderías. Nosotros ahora entonces tenemos que calcular el tamaño de nuestra muestra que corresponda al 20% de la población. ¿Qué quiere decir? Que debemos de sacarle el 20% a 300, el 20% a 450 y el 20% a 550. Por ejemplo, de la primera categoría, el 20% de 300 son 60, el 20% de 450 son 90 y el 20% de 550 son 110. Esto significa que la muestra que nosotros debemos de tomar para hacer nuestro estudio, siguiendo este 20%, de que es el requerimiento que tenemos, o lo que nos propusimos, sería un total de 260 panaderías, de un total de población, en este caso, de 1.300 panaderías. Entonces, esa relación entre estrato y población debe de mantenerse constante. En el ejercicio nos presentan diferentes estudios, los cuales ustedes deben de completar utilizando la misma mecánica, es decir, estableciendo, primero que nada, la totalidad de la población y luego extrayendo el porcentaje representativo de cada una de los grupos o estratos seleccionados, para indicar, en este caso, el tamaño de la muestra que debemos de utilizar para cada uno de los ejemplos que a continuación se presentan. Bien, espero que este video sea de su utilidad. Para mí es un gusto saludarles y estoy pendiente a la recepción de sus trabajos. Hasta pronto. Gracias.